Muy buenos días, que apreciados amigos, colegas, maestros, padres, alumnos, aquellos que están siempre interesados en el progreso de sus hijos, en el progreso personal, en el progreso social. Recuerden ustedes que estamos comenzando un pequeño ciclo de unos 4 o 5 videos que estaremos hablando sobre la manipulación. Por lo tanto, este video es manipulación parte 2. Y he querido, en cierta medida, titularlo La estrategia de la culpabilidad. La culpabilidad es algo tremendo, es algo en lo cual muchas personas aprovechan para manipular a otras personas, ya sea grupos de personas, ciudades, pueblos, naciones o de manera individual. La culpa es algo que acaba con el pensamiento, con la tranquilidad, con la paz de cualquier persona. Todos cometemos errores y llega un momento que cuando caemos en conciencia de que hemos cometido el error, entonces comienza un proceso que intenta resanar, resolver el problema. Pero es un proceso en el cual la persona muchas veces sufre, muchas veces padece, muchas veces llora en silencio, muchas veces medita en la acción que hizo y por supuesto, las acciones traen consecuencias. Por lo general, acciones buenas traen consecuencias positivas. Acciones no tan buenas traen consecuencias que no son tan buenas. Sin embargo, esta no es la regla exacta e invariable. Conocemos personas que hacen cosas muy buenas y que desafortunadamente les pasan cosas malas. Y conocemos personas que constantemente están violando la ética, la moral, en fin, cometen errores y parece ser que cada día les va mejor. Entonces, en este entramaje de la vida tan complicado y donde hay muchas explicaciones para eso, por supuesto, desde todos los puntos de vista, tenemos que saber que existe algo muy negativo que se llama la manipulación a través de la culpa. Porque cuando intentamos manipular a alguien, culpándolo o haciéndolo sentir culpable, lo estamos condenando, lo estamos sencillamente ubicando y dañando psicológicamente a un punto que esa persona puede también llegar a ser dependiente, como decía en el video anterior. Muchas veces cuando condenamos a alguien, cuando comenzamos a hacerle sentir culpable por algo, estamos intentando tomar el control sobre esa persona. Y esa persona, sin darse cuenta, comienza a dejarse controlar, manipular, dañar desde el punto de vista psicológico, moral, espiritual, social. Decía en el video anterior que estamos analizando 5 puntos fundamentales, lo que es la parte económica, la parte social, veíamos la parte familiar, la parte política y la parte religiosa. Estos 5 puntos abarcan más o menos la vida diaria de las personas. Ahora, ¿cómo podemos manipular a una persona desde el punto de vista económico? En el aspecto económico, la culpabilización se utiliza para responsabilizar a las personas de su fracaso financiero. Y comenzamos entonces a dar opiniones, a juzgar. Esta persona es un fracasado económicamente porque seguramente no estudió, porque seguramente toda la vida ha estado haciendo lo mismo, porque no se preocupa y comenzamos una serie de definiciones que muchas veces se aleja de la realidad o incluso supongamos de que algunas de estas definiciones que le damos a esas personas que han fracasado económicamente sean ciertas. Existen métodos, existen formas, existen maneras para manejar y ayudar a esa persona a salir del problema económico y no necesariamente o definitivamente la forma de acusarlo no es la solución. Zen en el año 2000 tomó esta temática y decía que esta situación perpetúa un ciclo de vergüenza y control. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a condenar a una persona porque no ha triunfado económicamente, estamos condenándolos a la vergüenza y estamos en cierta medida controlándolo, porque la persona, sin darse cuenta, comienza a sentirse menos que la persona que ha tenido éxito económicamente. ¿Y cuál es el resultado?
que sencillamente comienza a, al menos psicológicamente, ser dependiente de la persona que ha tenido un éxito económico. Por lo tanto, es un error grave y es un daño incalculable cuando comenzamos a juzgar a las personas porque no han tenido un desenvolvimiento económico o porque incluso han fracasado. Nuestra función sería: ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo puedo darle para sacarlo de la situación económica? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Qué puedo decirle para que esta persona se motive a tener un cambio en la parte económica? Esa debe ser nuestra actitud, no juzgar. Recuerden que cuando juzgamos a alguien económicamente, deberíamos muchas veces ponernos en sus zapatos para saber el por qué está en esa situación. Y cuando juzgamos a la persona, reitero, estamos metiéndolo en un estado de vergüenza al cual la persona puede incluso llegar. Hay estadísticas que dicen que la vergüenza lleva a las personas muchas veces incluso hasta el suicidio. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de hablar de la economía de otra persona. Segundo punto importante en cuanto a la manipulación mediante la culpa o cuando culpamos es la parte social. Desde la perspectiva social, ¿cómo le echamos la culpa a una persona? Mira, muchas veces comenzamos de diferentes maneras sutiles a poner a un lado a personas porque nacieron en un determinado lugar, porque viven en una determinada zona de la ciudad, porque tal vez la vivienda donde viven no tiene la estructura como la nuestra tal vez, porque la familia de esa persona tiene una trayectoria tal vez no tan clara, no tan como quisiéramos, o tal vez no como la nuestra. Comenzamos a estigmatizar a las personas y comenzamos a culparlas de sus problemas, mirándolos desde el punto de vista de cómo se ve, cómo se viste, dónde vive, con quién se reúne. Y aunque evidentemente lo que te rodea va a influir en tus acciones y en tu motivación, no define específicamente tu conducta, porque la persona es responsable de la conducta y aunque tenga influencias externas, tiene la decisión de tomar una rienda diferente. Por lo tanto, cuando comenzamos nosotros a estigmatizar a estas personas y a culparlas de su situación, lo que estamos haciendo es sencillamente dañando a la persona. Estamos utilizando una manipulación a través de la culpa. No es nuestro deber. No estamos en el mundo para juzgar a las personas, más bien para resolver e intentar ayudar a las personas. Bourdieu en el año 1984 tocaba esta problemática y decía que esto argumentaba que este fenómeno refuerza la estructura del poder existente. Es decir, cuando yo comienzo a juzgar a una persona por cómo se ve, por cómo se viste, por dónde vive, a culparla de su fracaso en cualquier aspecto de la vida, lo que estoy haciendo es intentando mantenerme en un poder sobre esa persona. Estoy intentando empoderarme de su entorno, es decir, de su vida. Estoy intentando hacer ver de que yo triunfé porque yo soy diferente, él no triunfó porque él es diferente a mí en el rango negativo, promoviendo una visión meritocrática que omite las barreras estructurales. Es decir, ¿por qué esta persona vive donde vive? ¿Por qué no ha podido salir de ahí? ¿Por qué está en el barrio donde está? ¿Por qué razón su familia o personas cercanas a él tomaron decisiones erradas? Cuando nosotros no hacemos un análisis profundo de eso, tampoco tenemos por qué juzgar a esa persona. Vuelvo a repetir, deberíamos ponernos en el zapato de la persona para poder entender por qué está en la situación que está y no culpar a la persona. Cuando culpamos a esa persona, socialmente lo que estamos haciendo es intentar apoderarnos de su contorno, de su entorno, y en cierta medida esta persona se convierte en una persona dependiente socialmente de la persona que lo está acusando. ¿Y qué decir de la familia? ¿Cómo se ve esto en la familia? Esta parte es delicada. Siempre hablar de la familia, de la política, de la religión son puntos muy delicados. Porque las familias, yo decía, de que son grupos respetables, se deben respetar. Sin embargo,
tocando la temática, se ve mucho dentro de la familia cuando comenzamos a echarle la culpa a la otra persona. Claro, esto pasó porque hiciste esto. Claro, esto pasó porque tú eres así, porque, en fin, es muy fácil, se ve mucho en las familias el tira y encoge de la culpa, echarle la culpa, como se dice en el argot callejero, lanzar la papa caliente a la otra persona. Y esto es terrible porque esto crea un hábito familiar en el contexto de la confianza. Esto crea un hábito familiar dañino completamente y esto hace que las familias se dividan, que incluso los matrimonios se separen, que los hijos, los hermanos comiencen a sentir diferencia entre uno y otro, provoca el celo, provoca incluso problemas más serios de peleas entre la familia. Minuchin 1974 tocó esta temática familiar en relación a cómo juzgar o cuando juzgamos a través de la culpa a las personas. Y él decía que estas prácticas pueden generar ciclos repetitivos. Es decir, en la familia específicamente, cuando nos acostumbramos a juzgar a las personas, esto crea ciclos repetitivos. Y hemos escuchado a veces decir, o no, si fulana de tal o fulano de tal siempre está hablando de la familia, o no siempre está echándole la culpa al primo, al sobrino, al tío, al hermano, al papá, a la mamá. E incluso hay personas que no han tenido el valor de resolver sus propios problemas, de salir adelante y se pasan toda la vida culpando a sus padres de errores. Y posiblemente los padres hayan cometido errores, pero esta persona de 30, 40, 50, 60 años sigue culpando a sus padres de su propio fracaso. Y vuelvo a repetir, posiblemente los padres tuvieron problemas y tomaron malas decisiones, pero a partir de que esta persona comenzó a tomar control de su vida, tiene también la posibilidad de cambiar el destino de su vida y no seguir culpando a sus padres. Por lo tanto, esa persona que culpa a sus padres, pues también va a culpar a sus hijos, a su tío, a su prima, a su abuela, y va a culpar a todo el mundo, porque se hace repetitivo. Vuelvo a repetir, Minuchin 1974 define esto como que cuando hacemos esto se convierte en un ciclo repetitivo de culpabilización, afectando la autoestima y el desarrollo emocional familiar. Es decir, que hay un ataque directo a la autoestima de la persona. Porque imagínese usted de que su hijo siempre lo esté acusando de sus errores. Llega un momento de que usted puede hasta creerse de que usted es el culpable total y absoluto de los fracasos de su hijo, cuando realmente no es así. Ese hijo pudo tener una influencia negativa, pero a partir de que él toma conciencia y control de su vida, que es mayor de edad, que tiene decisiones personales, puede cambiar el rumbo de su vida. Ahora, desde el punto de vista político, yo pienso que en este punto no hay que hablar mucho. La culpabilización se emplea como una táctica para desviar la atención y los fallos del gobierno. Es decir, siempre que hay un gobierno que comienza a culpar al pueblo de los problemas o a algunas personas de ciertos problemas, sencillamente está tapando su propia incapacidad, sus propios fallos y desviando la atención. Ahora, ¿hacia quién desvía la atención? Hacia grupos marginales o hacia opositores. Es decir, cuando un sistema político, la culpa de sus problemas, la culpa de las situaciones que hay en el país, en la ciudad o en el estado, la culpa de la falta de recursos, la culpa de todas las cosas que están ocurriendo negativamente, cuando esa culpa el sistema político la echa encima de grupos marginales de la población o le culpa a los opositores, es decir, a esas personas que están intentando hacer uso de su derecho de expresión, sencilla y llanamente, lo que está pasando es que el gobierno es incapaz de resolver los problemas del pueblo y busca desviar la atención. Chomsky en el año 2002 tocó esta temática de la política y la manipulación diciendo de que él destaca cómo esta estrategia se utiliza para manipular la opinión pública. Es muy importante eso. Cuando un sistema político intenta manipular la opinión pública, solamente está buscando mantenerse en el poder. Y cuando usted permite que un sistema político le diga a usted lo que tiene que decir, cómo decirlo, y si no lo hace así, estás en problema,
entonces usted está siendo directamente manipulado. Sigue la cita, despojando a los individuos, escuchen esto, de la capacidad para criticar y cuestionar las decisiones del gobierno. Es decir, en un gobierno auténticamente democrático, por llamarlo de alguna manera, el ciudadano tiene toda la potestad, el derecho de criticar cualquier situación del gobierno, utilizando el respeto y todo lo que usted quiera desde el punto de vista cívico, pero tiene la libertad para criticar, tiene la libertad para cuestionar las decisiones del gobierno. Y eso debe ser respetable e incluso escuchado. Pero cuando un gobierno no te permite criticarlo directamente, severamente, o incluso no estar de acuerdo con sus decisiones, te limita a eso, te oprime con eso, te logra controlar a través de eso, sencillamente te están manipulando. Y cuando un gobierno comienza a echarle la culpa de los problemas existentes a un grupo determinado de personas o a los opositores, sencilla y llanamente está tapando sus propios errores, sus propias fallas y sus propias inconsistencias. Ahora bien, pasemos a la última parte, la parte religiosa. ¿Cómo se manifiesta la manipulación a través de la culpa en los sistemas religiosos? Mira, es lógico de que se ve con bastante seriedad el problema de los errores en la vida religiosa. Y por supuesto que la persona que lleva una vida religiosa abierta, pública, debe tener un estilo de vida diferente porque está intentando transmitir un mensaje. Pero cuando un grupo determinado, un sistema religioso determinado, quiere utilizar tu culpa para solamente presentarte la opción de que si te equivocas, tienes un castigo, si te equivocas, tienes una disciplina, si te equivocas, jamás, aunque te digan que sí, jamás te van a perdonar, porque muchas veces pasan 5, 10, 15 años y todavía cuando intentas tener alguna responsabilidad, alguien salta y dice, ¿ustedes no recuerdan que esta persona hace tanto tiempo cometió este error? Entonces, esas cosas desafortunadamente todavía se ven en los sistemas religiosos y son estadísticas comprobables de que se ven. Cuando la religión utiliza tu fracaso, tu error, para culparte, te están manipulando. Porque la religión se sobreentiende que lo que intenta es resolver tu problema, cómo ayudarte a salir de tu error, cómo lograr que no te sientas culpable, cómo sentir la transmisión del perdón, cómo subsanar, cómo restaurar. Cuando un sistema religioso, su prioridad no es restaurarte, te están manipulando. Cuando un sistema religioso toma tu error, tu equivocación para ponerte a un lado, te están manipulando. No estoy diciendo de que muchas veces es necesario llegar a algún tipo de disciplina porque evidentemente se está transmitiendo un mensaje. Pero esta disciplina debe ser siempre con el objetivo de restaurar a la persona. Y debe ser puesta de una manera tan cuidadosa, tan delicada, tan seria, que la persona se sienta bien con la actitud que está tomando este grupo, esta agrupación, esta institución religiosa, porque siente que a través de esa posible disciplina o posible acción se está restaurando su moral, se está restaurando su vida y está sintiendo tranquilidad y paz. Por lo tanto, cuando la persona no siente eso, después de haber cometido un error en un grupo religioso, lo que está pasando es que lo están manipulando. Yo decía en un video anterior algo bastante fuerte. La manipulación religiosa está casi al nivel de la manipulación política. Desafortunadamente, aunque quiero hacer un paréntesis, quiero aclarar que aquí no se trata de culpar a sistemas religiosos, se trata de hablar claro en relación a la actitud de personas dentro de los sistemas religiosos. Hemos terminado el video de hoy de la manipulación, parte 2. Espero de que aprendamos de que no es nuestra opción, no es nuestra posibilidad. No somos nosotros los que debemos juzgar a las personas culpándolas de sus errores. Lejos de culpar, tenemos que buscar las soluciones para que esta persona pueda salir de la situación. Cuando manipulamos a través de la culpabilidad, estamos condenando a la persona a la deshonra, a la tristeza, al dolor y a ser siempre víctima de las personas que lo están juzgando. Yo espero que aprendamos
de este tipo de manipulación y no caigamos en ella.